Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Tengo recepción? Sí, sí se le escucha, doctor. Bien. Vamos a empezar de una vez porque estamos en la hora. Vamos a hablar sobre neumonía adquirida en la comunidad. Ya, entonces, empezamos con un caso clínico, un paciente de 66 años, ingresa a emergencia por temperatura de 38,6 grados centígrados desde hace 5 días, acompañada de tos con expectoración blanquecina y malestar general. En los últimos días ha presentado somnolencia y anorexia. Se le realiza una radiografía de tórax y hay una condensación homogénea con broncograma aéreo en el lóbulo inferior derecho. En el laboratorio tenemos una hemoglobina 15, hematócrito de 45%, leucocitos 13.500, urea en 50, creatinina en 1,5 y glucosa en 185. Signos vitales. Acá vemos la temperatura de 38,6 grados centígrados. ¿Sí? Frecuencia respiratoria 22, frecuencia cardíaca 96 y una presión de 110/70. ¿Qué diagnóstico digamos en este paciente? ¿Cuál es el patógeno más común que afecta a estos pacientes? ¿Tiene criterios de gravedad? ¿Tiene criterios de hospitalización? ¿Y qué tratamiento sugiere? Bien, es un caso que nos llega comúnmente al servicio de los hospitales en áreas de medicina, ¿no? Áreas de neumología, áreas de infectología, y siempre nos hacemos estas preguntas, ¿no? Cuando el paciente llega a la emergencia, y esto es lo que vamos a ver en la clase. Al último vamos a responder esto. Esto vamos a ver en la clase hoy día. Entonces, ¿qué es la neumonía? La neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar debido a un agente infeccioso, ¿ya? Cuando afecta a la población en general, se denomina neumonía adquirida en la comunidad, ¿no? Fuera del hospital o extrahospitalaria. ¿Ya? Hay que diferenciarlo de aquellos pacientes que ingresan a un hospital, que tienen un espectro etiológico distinto, y en general los que están internados tienen un peor pronóstico. Entonces, la neumonía extrahospitalaria no es un proceso único. Lo causan diferentes agentes patógenos, diferentes microorganismos, y afecta a diferentes tipos de personas. Entonces, eso condiciona también una epidemiología, una fisiopatología, un cuadro clínico y un pronóstico diferente en cada paciente. Bien, tenemos acá la clasificación de las neumonías en general. Tenemos las neumonías adquiridas en la comunidad y las neumonías nosocomiales, ¿no? Tenemos un tema también aparte de neumonías intrahospitalarias. Hoy día vamos a hablar de las neumonías en la comunidad, ya que son las que ocurren en individuos que no están hospitalizados o que se internaron, pero menos de 48 horas de estar hospitalizados, ¿ya? Más de 48 horas de haber estado internado ya se considera una neumonía intrahospitalaria, ¿ya? Acá, la nosocomial, ¿ya? Después de las primeras 48 horas de estar internado se considera una neumonía nosocomial o intrahospitalaria. También tenemos las neumonías asociadas a ventilador, como aquellas que aparecen después de 48 horas de estar intubado el paciente, hasta 72 horas después de ser extubado. Bien, y tenemos un término ya en este siglo, que es la neumonía asociada a los cuidados de la salud, que ocurre en pacientes que no están internados en un hospital, pero que tienen un alto contacto con los servicios de salud. Inclusive los gérmenes que están asociados a estos pacientes son parecidos a los nosocomiales, ¿ya? Porque están en contacto continuo con estos servicios de salud. Y en algunos casos son resistentes, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, los que están en alto contacto son aquellos que acuden al hospital, por ejemplo, por quimioterapia, por nutrición parenteral, por diálisis, por alguna curación de heridas. También los que están en asilos, se considera también. Y ellos también pueden tener patógenos parecidos a los pacientes que se encuentran dentro de un hospital.
Bien, entonces, la neumonía adquirida en la comunidad, la sexta causa de muerte a nivel mundial y la primera causa de muerte de etiología infecciosa. Las estadísticas mundiales nos dicen que 1 a 11 casos por 1000 habitantes se presentan pacientes, ¿no?, a nivel mundial. Y la principal causa de neumonía adquirida en la comunidad es un germen, que es el neumococo, ¿ya? El estreptococo neumonía. Pero entre un 40 a un 60% no es posible identificar el patógeno. Ahora, la mortalidad depende de la procedencia de donde esté ubicado el paciente. Si es un paciente ambulatorio, neumonía que en la comunidad, entonces la mortalidad es 1 a 5%. Si está internado en salas generales, puede llegar hasta el 25%, pero si ya está en cuidados intensivos, la mortalidad puede alcanzar hasta el 50%. Ahora, hay ciertos factores que predisponen que el paciente haga la neumonía. Hay factores de riesgo como la edad, pacientes mayores de 65 años, patologías pulmonares crónicas como el EPOC, las bronquiectasias, enfermedades crónicas como insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, diabetes, aquellos pacientes que consumen tabaco, alcohol, de forma crónica, enfermedades que afectan el nivel de conciencia, como el coma, la demencia, la intoxicación etílica, esos pacientes pueden hacer una neumonía aspirativa, ¿no? O aquellos que alteren los mecanismos de defensa contra la aspiración, por ejemplo, pacientes con enfermedades degenerativas, enfermedades cerebrovasculares, o también aquellos que tengan algún tratamiento crónico con corticoides o algún inmunosupresor que afecte el sistema inmune. Estos pacientes son los que, como ahora lo vemos en la enfermedad del COVID, ¿no?, son los pacientes que tienen más riesgo de hacer una neumonía, inclusive una neumonía grave. ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Hola? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Muy bien. Hay algunos factores de riesgos epidemiológicos que se asocian a cierta etiología específica, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá, ¿quiénes son los pacientes que pueden o estamos propensos a hacer neumonía por estreptococo neumonía? Tenemos acá, bueno, los pacientes de 65 años, aquellos que han usado betalactámicos de amplio espectro en los últimos 3 meses, alcohólicos, que tengan múltiples enfermedades concomitantes, inmunosupresión, etcétera, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que tienen, residen en hogares de cuidados crónicos, hogares geriátricos, sus pacientes tienen más o son más propensos a hacer neumonías por bacilos entéricos gram negativos. Los que tienden a hacer neumonías por pseudomonas, ¿no? Aparte de los que están internados en un hospital, aquellos también que tienen terapias con corticoides, ¿no?, tienen una enfermedad pulmonar de base, bronquiectasia, EPOC, aquellos que también consumen terapia con antibióticos de amplio espectro en los últimos meses o los últimos 7 días, malnutrición, ¿no? Entonces tenemos acá ciertos factores con ciertas etiologías específicas. Por ejemplo, los pacientes que consumen drogas intravenosas, ¿no?, pueden hacer una neumonía uno se sospecha que la neumonía puede ser por estafilococos aureus, o que han sufrido una infección previa por influenza. Podemos sospechar en una neumonía o una sobreinfección bacteriana por estafilococos aureus, ¿no? Ahora, los pacientes con VIH, también los pacientes con VIH también son pacientes de riesgo de adquirir neumonía. Se dice que los pacientes con VIH tienen de 4 a 10 veces más el riesgo de sufrir una neumonía que la población en general. Ahora, esto depende también del CD4, del conteo de CD4, estas células del sistema inmune, ¿no? Se hace un conteo, si el CD4 está mayor de 200, entonces las etiologías son parecidas a la población en general, pero si el CD4 está menos de 200, un paciente inmunodeprimido, ya las etiologías son diferentes. Por ejemplo, tenemos acá que los pacientes que tienen VIH y CD4 menor de 200, la causa más frecuente es el Pneumocystis jirovecii. El Pneumocystis jirovecii es, como ustedes ya saben, ya lleva microbiología recién, es un, ¿qué tipo es? ¿Qué tipo de microorganismo es?
Parásito, bacteria, hongo, ¿qué es? Hongo. Es un hongo atípico, ¿no? Un hongo atípico que responde a antimicrobianos comunes, ¿no? Como el cotrimoxazol. Bien. El otro, hongos que son oportunistas, como el criptococo, ¿no? Neumonías por criptococo, neumonías por histoplasma, pergilios, micobacterias, pseudomonas también es frecuente en estos pacientes. Entonces vemos que la etiología microbiológica es variada. Hemos visto que también en el 30 al 50% de los casos no se logra identificar el agente infeccioso. En ese caso, cuando no se logra, vamos a ver en el tratamiento que tiene que usarse en muchos de estos pacientes es un tratamiento empírico basado en la etiología más frecuente, ya que es el neumococo y otros, ¿ya? E inclusive en el 10 al 20% de los casos es polimicrobiana, son varios gérmenes que pueden estar causando una neumonía. Entonces vemos que a la cabeza de los gérmenes más comunes tenemos el Streptococcus pneumoniae. Tenemos el Haemophilus, micoplasmas, clamidias, que producen micoplasma y clamidia, que producen neumonías atípicas, virus, como virus influenza, adenovirus, virus ahora tenemos los coronavirus, ya el COVID-19, el SARS-CoV-2, que se produce el COVID-19, que lo vamos a ver en un tema más adelante, la Legionella. Bien. No tenemos acá en nuestro país, pero en el norte de América sí han sufrido mucho con este germen. Gran negativo, como Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter y Staphylococcus aureus en menos del 5% de los casos. Entonces vemos acá las condiciones y los patógenos a considerar, esto hemos visto ya en la diapositiva anterior. Los mecanismos de infección, varios mecanismos, ¿no? Tenemos la inhalación directa, la aspiración broncopulmonar, diseminación hematógena y diseminación directa o por contigüidad. Si los microorganismos son virus o gérmenes atípicos, hongos y micobacterias, el mecanismo de infección más frecuente es la inhalación directa, ¿ya? Para el resto de microorganismos, las bacterias, ¿no? Realmente, el mecanismo habitual es la colonización de las vías aéreas superiores y una posterior aspiración de esas secreciones que están contaminadas, ¿no? Y la diseminación hematógena, rara, ¿no? Siente que elimina, ¿no? Esos émbolos sépticos, por ejemplo, en una endocardititis infecciosa, esos émbolos sépticos van hacia el pulmón y pueden producir una neumonía. O aquellos que tienen, por ejemplo, una herida en la caja torácica, una mediastinitis o una infección abdominal alta, pueden hacer una infección pulmonar por contigüidad, ¿no? Bien. Dentro del cuadro clínico de estos pacientes aquejados con neumonía, dos tipos de presentaciones, puede ser un cuadro típico o un cuadro atípico. Generalmente el cuadro típico es producido por las bacterias comunes, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. Klebsiella también puede ser ahí. Son los que producen un cuadro típico. Y los cuadros atípicos son producidos por bacterias poco comunes, como micoplasma, clamidia, ¿no? Las clamidias que vemos acá en el cuadro, ¿ya? Y los virus, ¿no? Pueden producir un cuadro atípico. Dentro del cuadro típico son pacientes que llegan con una enfermedad de inicio brusco, menos de 24 horas, tienen temperatura de 37,8 grados centígrados, asociados a escalofríos, son pacientes postrados, ¿no? La tos es productiva, con una expectoración purulenta, el paciente viene con dificultad respiratoria, dolor torácico, estertores, crépitos, soplos tubáricos, eufonía. En la radiografía realizan una radiografía de tórax, van a ver una condensación homogénea, bien delimitada, que puede afectar a todo un lóbulo. Hacemos un hemograma y encontramos leucocitosis, ¿no?
Su complicación más frecuente es un empiema. En cambio, los pacientes con un cuadro atípico, el inicio de la enfermedad es de tipo insidioso. La fiebre puede ser subfebril o puede tener una fiebre sin escalofríos. Pacientes tienen síntomas generales más pronunciados como la cefalea, las mialgias, artralgia, la tos, en vez de ser productiva, es una tos seca. Inclusive si los auscultamos a estos pacientes, ¿no? Puede resultar normal. Algunas veces presentan crepitantes, sibilantes, ¿ya? Y en la radiografía de tórax no vamos a encontrar esa condensación, encontramos un patrón intersticial, ¿ya? De múltiples focos, que lo vamos a explicar más adelante. ¿Ya? La leucocitosis generalmente es leve, hay algunas molestias torácicas inespecíficas, ¿no? Una clínica extrapulmonar, como cefalea, trastornos gastroenterológicos, aquellos pacientes, por ejemplo, que sufren por clamidia citase, ¿no? Pueden tener esplenomegalia, burnetic, que pueden estar asociados a hepatitis, micoplasma pneumonia, que pueden estar asociados a una anemia múltiple autoinmune, ¿no? Y sobre todo este cuadro atípico se presenta bueno, y se ve sobre todo en pacientes también mayores de 65 años. Ellos tienen un síndrome confusional, y lo explicó el doctor Vélez en la clase anterior, ¿no? Pacientes que están confusos. Tienen un agravamiento, si tienen enfermedades crónicas, enfermedades previas, agravas, una diabetes, se descontrola, ¿no? Y una ausencia de cuadro clínico típico, ¿no? En aquellos pacientes que son pacientes seniles, ¿no? Ellos no hacen generalmente un cuadro típico, generalmente ellos no vienen con una fiebre, como dice acá, de un cuadro típico, ¿no? Ven, acá tenemos las neumococo, Klebsiella, Haemophilus influenzae, son los que están más asociados a una neumonía típica, ¿no? La legionela, que no tenemos acá, que en nuestro medio, pero que en Norteamérica han sufrido mucho, sobre todo aquellos que utilizan aires acondicionados, donde hay bastante vapor, se transmite por inhalación de estas gotitas, ¿no? Que se pulverizan en el medio ambiente y que se contamina, que produce brotes, ¿no? En ciertas comunidades por este germen, ¿no? Y es un cuadro que puede ser muy severo, con diarrea, dolor abdominal, inclusive alteración de la conciencia, compromisos de varios órganos, renal, muscular, hepático, ¿no? Que puede tener un gran grado de mortalidad, ¿ya? Y el micoplasma pneumonia, que se presenta generalmente en una neumonía atípica en niños. Siempre en niños hay que estar revisándoles, hacerles una otoscopía, ¿no? Para ver la membrana externa timpánica, si hay una membrana externa timpánica con unas vesículas hemorrágicas, como lo podemos ver acá, apreciar acá en la diapositiva. Esto uno puede sospechar en una neumonía por micoplasma pneumonia, ¿no? Ahora, radiografía, no a todos le vamos a pedir una radiografía, ¿no? Generalmente solicitamos una radiografía a todos los pacientes, ¿no? Que tienen criterios de una neumonía. No vamos a pedir una radiografía, pues, a un paciente con un resfriado común, una infección de vías respiratorias altas, ¿no? Entonces, hay ciertos criterios para pedir una radiografía del tórax. La tenemos acá, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria alta, la temperatura, hay signos que se ocultan, hay signos crepitantes, signos clínicos de consolidación, eufonía, pectoriloquia. Entonces tenemos que, en ese caso, hacerle una radiografía, ¿eh? También, si es que solicitamos las radiografías, tenemos que observar también qué tipo de patrón radiológico está afectando al paciente, ¿no? Hay 3 tipos de neumonía según las características morfológicas en la radiografía. Tenemos las neumonías. Cuando me pregunten, le enseñan las radiografías, le dicen, ¿qué patrón es? Tienen que responder, o es alveolar, es intersticial, o es bronconeumónico. Entonces, las neumonías alveolares, generalmente, bueno, lo normal es que los espacios aéreos, los alveolos, estén llenos de aire, pero si esos espacios aéreos alveolares están llenos de exudado inflamatorio, pues, inicialmente conseguido por un edema y fibrina, entonces eso se va a observar como una condensación en la radiografía de tórax, que nos indica que es una neumonía alveolar, ¿no? Posteriormente se pueden agregar eritrocitos,
y estos eritrocitos después pueden ser reemplazados por leucocitos, ¿no? Esto es la radiografía de un paciente aquejado con una neumonía de tipo lobar, ¿no? Es un patrón alveolar, es una condensación homogénea, ¿ya? No segmentaria, con un broncograma aéreo, ¿ven acá? ¿Ya? Ubicada en el lóbulo inferior derecho, ¿ya? El broncograma aéreo es acá este espacio donde se ven los bronquios, ¿ya? Por contraste, ya que los alveolos están llenos de exudado, ¿ya? Entonces hace un contraste en la luz, y estos broncogramas se pueden ver en una radiografía de tórax, ¿no? Estos son los espacios que se pueden observar, espacios que se pueden observar acá en una radiografía de tórax, ¿no? Generalmente se observa infección por gérmenes capsulados, que es el estreptococo neumonía y la Klebsiella, ¿no? Que son capaces, por su cápsula que tienen, son capaces de resistir a la fagocitosis, ¿no? Y producen este exudado. Cuando vean este tipo de imagen, una radiografía de tórax, una condensación, un aumento de volumen, evidenciado por un abombamiento de esta fisura horizontal, entonces hay que sospechar que es una neumonía que tiene bastante exudado y es causada por la Klebsiella pneumoniae y menor frecuencia por el estreptococo neumonía y otros gérmenes. Normalmente cuando vemos esto sospechamos mucho que sea una neumonía por Klebsiella pneumoniae. Las bronconeumonías generalmente existen desde el comienzo, múltiples focos de condensación pequeños que se ubican en las vías aéreas finas, ¿ya? Y de ahí, bueno, el fenómeno inflamatorio se extiende como viendo los alveolos tributarios. Ustedes van a ver en las imágenes como pequeñas condensaciones, pequeños focos múltiples, ¿no? En ambos lóbulos, principalmente en los lóbulos inferiores. Y también tenemos las neumonías intersticiales, en su mayoría son causadas por virus, gérmenes atípicos. El infectado generalmente ya no se encuentra en el alveolo, se encuentra en el espesor de los tabiques alveolares. Afecta en forma difusa ambos pulmones, produciendo una típica imagen de reticular o nodular. Entonces las áreas afectadas son más extensas que en las alveolares, no respetan los límites lobares. Y acá en estas imágenes de las neumonías intersticiales no se va a observar el broncograma aéreo ni se pierden de vista las estructuras vasculares, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, no se pierde acá la silueta cardíaca, ¿no? Ambos pulmones están afectados, no es como la neumonía, una neumonía de tipo patrón alveolar, que acá se pierde esta imagen más condensada y se pueden perder hasta, ¿no? La imagen o la silueta cardíaca, ¿ya? En cambio acá podemos apreciarla también. En esta, por ejemplo, se ha perdido las estructuras vasculares, se ha perdido también la imagen de la silueta cardíaca. Entonces, pueden producir ese tipo de imagen. En cambio acá, en las neumonías intersticiales, sí, miren, se puede apreciar acá la silueta cardíaca, ¿ya? Se puede apreciar acá el diafragma y afecta a ambos lóbulos, ¿no? Generalmente se observa, vuelvo a repetir, en neumonías de etiología viral o bacterias atípicas como micoplasma y clamidia. Ya, esta es una imagen micronodular, ¿no? Pequeños nódulos, ¿no? Que se observan en ciertas patologías, ¿ya? Como la tuberculosis, neumonía por varicela, ¿ya? Y que son diseminadas en ambos campos pulmonares, ¿no? Es una neumonía de tipo miliar, ¿no? Producido por tuberculosis o más rara vez por varicela, ¿no? Tenemos los diferentes patrones radiológicos, acceso pulmonar, la neumonía multilobar, los derrames paraneumónicos. Uno también puede relacionar el patrón radiológico con el germen que está causando esa neumonía, ¿no? Hemos dicho, si es un patrón miliar, generalmente sospechamos en tuberculosis,
¿ya? Si es multifocal, Staphylococcus aureus, lobar, ya hemos dicho los gérmenes comunes, Streptococcus pneumoniae. Si es una neumonía con una cavitación, como hemos visto en la imagen anterior, neumonía producida por anaerobios. También los que producen cavernas son los bacilos gram negativos, tuberculosis, nocardia, hematoceles, también cavidades dentro del parénquima pulmonar, Staphylococcus aureus, piógenes, Girovechi. Hemos dicho acá, abombamiento de la cisura, Klebsiella, Legionella. Ahora, hay pacientes que en la placa se ven unos infiltrados amplios, con gran compromiso pulmonar, de predominio intersticial, pero el paciente clínicamente se ve bien. Entonces, pacientes que si usted, pero ¿cómo se siente? Bien, un poquito de falta de aire, nada más que manifiestan. Entonces, a eso se llama una disociación clínico-radiológica, ¿no? El paciente puede estar bien, pero en la placa de tórax hay un gran compromiso, una gran afectación de ambos pulmones. Eso es visto en pacientes que tienen neumonías por micoplasma o clamidia. Bien, ¿en qué caso sospechamos de neumonía? Entonces viene un paciente con un cuadro típico, atípico, que ya hemos manifestado anteriormente. Se le hace la exploración física, se le da una fiebre, se ausculta el pulmón, se escuchan ciertos crepitantes, ruidos respiratorios, ¿no? Se le realiza una radiografía de tórax, y la radiografía de tórax nos observa un patrón intersticial, alveolar. Lo que debemos hacer inmediatamente es no retardar el tratamiento empírico, ¿ya? Si aún no tenemos el agente causal de esa neumonía, hay que iniciar rápidamente un tratamiento empírico. ¿Ya? ¿Qué exámenes de laboratorio vamos a pedir en los pacientes aquejados con neumonía? Pruebas no invasivas, como los análisis de sputum. Hay unos criterios que se llaman los criterios de Washington, ¿no? Que para ver si es una buena muestra, si el sputum tiene una buena calidad, ¿no? Si se menos de 10 células epiteliales y más de 25 polimorfos nucleares por campo, entonces se dice que es una buena muestra de sputum de buena calidad. Y ahora, esta rentabilidad de la prueba se reduce si es que están usando ya un antibiótico previamente. Bien, si el paciente no puede expectorar, se le puede nebulizar solo con suero salino, para inducir a que nos dé la muestra o consigue la muestra de sputum. Ciertas características del sputum también nos dicen que podemos sospechar en ciertos genes, como por ejemplo un sputum de color óxido, sospechar en neumococo o jalea de grosella, podemos sospechar en Klebsiella. Pruebas también como hemocultivos, ¿ya? Aunque en los pacientes con neumonía sin sepsis la sensibilidad es muy escasa, pero si se encuentra el germen es bien específico, ¿ya? Salvo que tenga sepsis o shock séptico, esa sensibilidad aumenta, ¿no? También se pueden hacer captura de antígenos en orina para neumococo, legionela, con buena especificidad, pero con discreta sensibilidad. ¿Ya? También podemos hacer análisis y cultivo de líquido pleural en caso que asociado a un derrame paraneumónico, o pruebas moleculares como la PCR, ¿no? Ahora, si es que el paciente continúa en mal estado, los análisis de laboratorio son negativos, entonces podemos hacer pruebas invasivas como la broncoscopía, que tiene una mejor sensibilidad para los gérmenes, ¿eh? Puede ser un lavado, un cepillado bronquiolar, un cultivo de muestras obtenidas mediante este método invasivo, o pruebas de aspiración como los PAP, funciones transfoveales, biopsia pulmonar a cielo abierto, ya son procedimientos más invasivos. Bien, en cuanto al tratamiento de las neumonías adquiridas en la comunidad, entonces el tratamiento inicial depende del patógeno causal. Como les vuelvo a repetir, se debe iniciar lo más pronto posible. ¿Ya? Ven acá que si uno tarda, pasan las 24 horas sin tratamiento, la mortalidad puede estar entre 35 y 45%, y si demoran un día más, pues, se adiciona un 10 a 15% de mortalidad en los pacientes que no han sido tratados.
Inclusive sin tratamiento, el 60% de las muertes ocurren en los 5 días iniciales. Para eso hay que iniciar el tratamiento lo más pronto posible, antes que transcurran las 4 horas desde el diagnóstico. Bien, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, antes de terminar el tratamiento, tenemos que ver hacia dónde vamos a dirigir el paciente. Si es un paciente que necesita tratamiento ambulatorio, si necesita un tratamiento en salas generales, o de repente si necesita un tratamiento en unidades de cuidados críticos, ¿no? ¿Y esto de qué va a depender? ¿Qué determina el sitio del tratamiento? Uno, de las enfermedades concomitantes que tiene el paciente, un paciente vulnerable, por ejemplo, pacientes diabéticos, ¿no? Son pacientes que requieren internarse, si tienen una neumonía, eso no lo van a enviar a su casa, ¿no? O las escalas de severidad, que lo vamos a ver más adelante, el PCI, el CUR, ¿no? Que nos indican también hacia dónde puede ir el paciente, las condiciones socioeconómicas del paciente, pacientes, ¿no?, con extrema pobreza o aquellos que están lejos de un establecimiento de salud, necesitan también internarse para observarse. Y ciertos factores de riesgo del paciente que ya los hemos comentado, ¿no? Pacientes mayores, ¿no? Por ejemplo, o el juicio clínico. Si un paciente, bueno, viene con una respiración rápida, ¿no?, un paciente lo ven en mal estado general, pues no lo van a mandar a su casa, ¿no? Por lógica, por juicio clínico, se tienen que internar a ese paciente, ¿no? O si lo saturan inmediatamente, ven menos del 90%, ya ese paciente necesita internarse, ¿no? Una saturación del menos del 90%, con gran dificultad respiratoria, ya de por sí este paciente ya necesita internamiento, ¿no? Acá tenemos las escalas pronósticas, ¿no?, que determinan la ubicación del paciente para recibir un tratamiento. Escalas también nos dan un valor, nos predicen la mortalidad y nos indican la severidad de la neumonía. Tenemos acá, bueno, hay varias escalas pronósticas o varias escalas de severidad, ¿no? De las más utilizadas acá tenemos el Q65, el CRB65, que está sin auria, y el PCI, ¿no? Pneumonia Severity, el índice de severidad de neumonía, que la vamos a tocar. Acá tenemos el Q65, ¿no? Q65 son las iniciales de C, del estado de conciencia. Si un paciente está confuso, desorientado, tiene un valor de 1 punto. La U, la uria, el BUM, el nitrógeno ureico, ¿ya? Es que el nitrógeno es 19 miligramos por decilitro, mayor de 19 miligramos por decilitro, o más de 20 miligramos por decilitro, es 1 punto. Esto equivale más o menos a 34 de uria, ¿ya? La respiración, la frecuencia respiratoria es mayor de 30 por minuto, es 1 punto, y la presión arterial, si la sistólica está a menos de 90, o la diastólica está a menos de 60, es 1 punto, ¿no? Entonces sumamos estos puntos y nos dan un puntaje, ¿no? Si es un puntaje de 3, la mortalidad pueden apreciarla acá, abajo, ¿ya? Si es un puntaje de 3, entonces tenemos una mortalidad, un pronóstico del 14% de mortalidad de que fallezca este paciente. Si es de 4, 40%, y si ya tiene un curso de 5, más del 50% de estos pacientes con curso fallecen, ¿no? Sí, ahora, ¿hacia dónde dirigimos el paciente? Si el CUR nos da entre 0 y 1, es un tratamiento extra hospitalario. Si el CUR es 2, se ingresa al hospital, a las salas generales. Y si el CUR es mayor o igual a 3, los ingresos en UCI, ¿ya? El estado de conciencia, la confusión, podemos evaluar mediante este test. Es un test mental abreviado. No se pueden preguntar de la edad, si no responde de forma correcta, la fecha de nacimiento, el tiempo, en qué año estamos, le podemos decir al paciente. Entonces, todo eso nos da un puntaje, sumamos. Una puntuación de 0 a 10. Si es igual o menor a 8, entonces implica una alteración del estado de conciencia. Ahora, en ciertos establecimientos de salud donde no contemos con la uria, el PUM, ¿ya? Entonces podemos hacer esta escala abreviada, ¿no? Es validada desde el año 2006. En la medida de lo posible, aparte de ser esta escala, también tenemos que
asociarla con la saturación de oxígeno, tenemos que contar con un oxímetro, ¿no?, en la mano para que asociemos con esta escala. En caso de no aplicar el test mental, como en la lista anterior, podemos solo hacerlo en forma abreviada, interrogar al paciente si está orientado en tiempo, espacio y persona, si está alterado en alguna de estas esferas, es un paciente con una alteración del estado de conciencia, ¿no? Entonces acá tenemos las escalas parecidas, lo único que nos llegamos hasta 5, 0,1, tratamiento ambulatorio, 2, en salas generales, 3 o 4 se interna en cuidados intensivos, ¿no? Entonces, como les digo, hay que asociar con la saturación de oxígeno, ¿no? Contar con un oxímetro, ¿ya? Los oxímetros siempre están entre 100 y 120 soles, así que eso está al alcance, ¿no? Y la otra escala, que es una escala diseñada en 1997, que utiliza varias variables, es muy compleja, no es muy práctica, ¿no?, pero es la mejor, ¿no? Es la mejor. Esta escala es la mejor, tiene una mejor sensibilidad, una mejor especificidad en los casos de neumonías. ¿Bien? Acá, como pueden apreciar, tienen varias variables, ¿no? También igual, acá por ejemplo, las enfermedades como neoplasia, enfermedades hepáticas nos dan un puntaje, los hallazgos en el examen físico, en laboratorio, utiliza varios exámenes de laboratorio, ¿no?, que nos dan cierto puntaje. También sumamos este puntaje y vemos también con esta escala la mortalidad y el destino del tratamiento, el destino del paciente. ¿Cómo se interpreta? Entonces, cada variable se puntúa en 10 y 30 puntos, se ponderan y se suman las que tenga el paciente. La edad en años es equivalente al número de puntos. Si es hombre es la misma, si es mujer se le restan 10 puntos, ¿no? Entonces sumamos, si nos da una puntuación total de menos de 70, grupo 2, menos 90, grupo 3, 91, 130, grupo 4, y mayor de 131, grupo 5, ¿no? Entonces vemos acá, y esto lo podemos vaciar en esa tabla y podemos ver el paciente hacia dónde puede dirigirse, ¿no? Ya las que dan puntuación en grupo 5 ya van a ser manejados en cuidados críticos, en el 4 en salas generales, y el 1, 2 y 3 en forma ambulatoria. Una escala más completa, pero menos práctica, ¿no? También hay otros criterios para ver la gravedad de los pacientes, por la Sociedad Americana de Enfermedades Torácicas, y ve ciertos criterios para indicar si el paciente requiere o no ir hacia las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Ve ciertos criterios, como criterios mayores y menores. Si el paciente tiene, por ejemplo, necesidad de una respiración mecánica asistida, entonces un criterio mayor basta con esto para que el paciente ingrese a unidades de cuidados críticos. O es un paciente que necesita soporte vasopresor, como adrenalina, etcétera. Entonces, el paciente que requiere cuidados críticos, ¿no? O criterios menores, mínimo 3 de estos, ¿no?, como la frecuencia respiratoria, la presión arterial, el PAFIP menor de 250, ¿no? Si el paciente está confuso, nitrógeno ureico en la sangre mayor de 20, leucopenia, etcétera, ¿no? Varios criterios. Si tiene 3 a más, es un paciente que requiere cuidados críticos, ¿no? Ya. Bien, ahora tenemos un algoritmo, nos ayuda mucho en la emergencia o de repente en su establecimiento de salud, cuando hagan su servicio rural, ¿no? Un algoritmo para ver los pacientes, ¿no? Acá lo que utilizaba generalmente era el PUR o el CRB65, si no contaba con URI. Si utilizo CRB65, siempre asociado a la saturación de oxígeno, ¿no?
metabolismo, si el paciente requiere un tratamiento ambulatorio, una sala general o una terapia intensiva. Uy, 4. Bien. Ahora, ¿cómo categorizar a los pacientes? De acuerdo también al, ya hemos visto, al CRB 65 o al CUR 65. ¿Ya? Los grupos 1, los pacientes que requieren tratamiento ambulatorio, 2, utilizados en sala general, y 3 en unidades de cuidados intensivos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo al CUR, el CRB, pues uno puede internar al paciente, ¿no?, en estas salas o en forma ambulatoria. Lineamientos generales de tratamiento. Si inicia el tratamiento, hemos hablado que debe ser lo más pronto posible, en sus primeras 4 o 6 horas. La vía de administración, si es un paciente hospitalizado y no tolera la vía oral, entonces la vía que se debe utilizar es la vía endovenosa. Todos los esquemas empíricos deben cubrir al neumococo, porque el neumococo está en todas las edades, el germen más frecuente en todos los grupos etarios, ¿no? Todas las comorbilidades, el neumococo, toda neumonía asociada a comorbilidades, el neumococo es el más frecuente, ¿no? No importa dónde se encuentre, así esté en el hospital, siempre se hay que cubrir para neumococo, ¿bien? El uso de fluorquinolonas, en el caso de que presenten algún fracaso, resistencia a la penicilina o alérgico al tratamiento primario, se puede usar moxifloxacina o levofloxacina, ¿ya? Cefalosporina de tercera generación, ¿ya? Cuando sea un neumococo resistente a la penicilina, los pacientes que están internados en salas generales, se puede usar ceftriaxona, cefotaxima, ¿ya? Y si es un paciente que tiene riesgo de gérmenes atípicos, se recomienda el uso de macrólidos como claritromicina, acitromicina. Si estamos sospechando un paciente que está en UCI y tiene neumonía por Staphylococcus aureus con resistencia a la meticilina en la comunidad, entonces podemos usar vancomicina, linezolid, o influenza, o celtamivir, ¿no?, asociada a celtamivir. Bien, acá tenemos los esquemas de tratamiento. ¿Ya? Si es un paciente neumonía que requiere un tratamiento solo ambulatorio, podemos darle amoxicilina, pero amoxicilina dosis alta, no le van a dar 500 miligramos cada 8, le dan el doble, 1 gramo viral cada 8, o le pueden dar algún macrólido, claritromicina o acitromicina, ¿eh? Alternativas tenemos ahí la doxiciclina, y la duración del tratamiento de 5 a 7 días. Ahora, si es un paciente ambulatorio con factores de riesgo, así, aquí sí habría que asociar la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? 1 gramo también, el doble de dosis, viral cada 12 horas. Y acá sí hay que juntarle con claritromicina para gérmenes atípicos, ¿no? Si es un paciente con neumonía que tiene factores de riesgo, tenemos que asociar 2 antibióticos, ¿ya? Bien, alternativas tenemos ahí, en caso de alergias a las penicilinas, entonces podemos usar macrólidos, fluorquinolonas. Este es el grupo de los pacientes que están internados en el grupo 2, ¿ya?, que no requieren UCI, entonces podemos usar fluorquinolonas respiratorias, como la moxifloxacina, la levofloxacina, o betalactámicos más un macrólido, ¿no?, cubriendo neumococo y gérmenes atípicos, como la ceftriaxona asociado con claritro o acitromicina. El tratamiento es más prolongado, de hasta 10 a 14 días. Y aquellos pacientes que requieren unidades de cuidados críticos, ¿no?, puntaje de 3 a más en el CRB o Q65. Entonces, estos pacientes, los gérmenes son más resistentes, por lo tanto tenemos que asociar también 2 antibióticos, ¿no? Generalmente asociamos betalactámicos más un macrólido o una fluorquinolona. Si es que no tienen algún factor de riesgo para pseudomonas, la terapia de 10 a 14 días, ¿ya? Ahora, si tienen un riesgo para pseudomonas, acá tenemos los riesgos para pseudomonas, ¿ya? Una lista de riesgos, ya hemos hablado al inicio, como fibrosis, como bronquiectasias, neutropénicos, uso crónico de corticoides, antibióticos de amplio espectro en el último mes. Entonces, en ese caso, bueno, hay un riesgo de pseudomonas, debemos emplear antibióticos beta-lactámicos antipseudomónicos. Ahí tenemos la lista de antibióticos beta-lactámicos antipseudomónicos. Los que más usamos son la piperacina tazobactam, inhibidor de beta-lactamasa, las cefaloporinas de 4ª generación, como el cefepime, mipenen, mipenen, meropenem, que son los carbapenems. Hay otra, acá, cefalosporina de 3ª generación, antipseudomónica, ¿cómo se llama? La ceftazidima, ¿no? También podemos usarla
Si en nuestro hospital la flora bacteriana es sensible a la cefalopodina de tercera generación, podemos usarlo. Esto asociado a otro antibiótico, puede ser un antibiótico también antiseudomónico, como la levofloxacina o la ciprofloxacina, ¿ya? O asociar a algún aminoglucósido, ¿no? Y a un macrólido. Bien, si es un paciente hospitalizado que tiene riesgo de infección por Staphylococcus aureus, ¿no? Y es meticilino resistente, podemos agregar vancomicina o linezolida. Ahora, pacientes que tienen neumonía por anaerobios, clindamicina o penicilina o metronidazol, o influenza, podemos usar oseltamivir. Bien, las medidas preventivas, tenemos vacunas, que son las vacunas, la polisacaria, la conjugada 13, el 7, la conjugada 7, que se utiliza entre 6 semanas y 4 niños de entre 6 semanas y 4 años, la B polisacaria, el 23, ¿no? Que son los 3 serotipos que hay para el neumococo. Saben que de acuerdo a la cápsula del neumococo se dividen en varios serotipos, entonces hay una vacuna que protege contra los 23 serotipos más frecuentes, son 80 más o menos, hasta 90. ¿Ya? ¿Indicada en qué? ¿En qué personas? En personas que tienen mayores de 75 años, en pacientes entre 2 y 65 años con alguna enfermedad crónica, ¿ya? O en inmunodeprimidos. En ese caso se debe indicar las vacunas polisacárida 23. ¿Ya? También todos los pacientes que tienen algún riesgo deben vacunarse contra la influenza. Ya hemos dicho que la influenza es un riesgo de adquirir una neumonía por estafilococos. Entonces, se deben vacunar todos los años contra la influenza, ¿no? Las medidas higiénicas, que ahora que está en boda, lavado frecuente de manos, higiene respiratoria, aquellos que están fumando, así que dejen el mal hábito de tabaquismo, ¿ya? El tabaquismo está presente en muchas enfermedades, ¿ya? Y también son un riesgo para adquirir una neumonía, pacientes vulnerables para la neumonía, ¿ya? Bien, vacunación contra la tosferina en niños menores, ¿no? El esquema nacional. Y bien, ¿me escuchan? ¿O ya se fueron? ¿Hola? ¿Hola? Sí, se escucha, doctor. Lo escuchamos. Hola, doctor. Ya, entonces tenemos este paciente. ¿Qué diagnóstico tendría este paciente? A ver, ¿qué dicen? Neumonía. Neumonía. Así es Típica. así es un síndrome respiratorio. Es una neumonía típica, ¿no? Porque está con tos, expectoración, temperatura de 38,6. A pesar de la edad, ha hecho una neumonía típica, ¿no? Una neumonía típica. Y además que la radiografía de tórax nos dice una condensación homogénea con broncograma aéreo. Eso se observa en una neumonía típica de tipo alveolar. Alveolar. Muy bien, de patrón alveolar, ¿no? El patógeno más común en este tipo de neumonía, en este adulto mayor, el neumococo. ¿Tiene criterios de gravedad? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son los criterios? No. La frecuencia respiratoria, la presión arterial, la urea, creo. Mayor de 65 años. Mayor de 65 años, ¿no? Es un paciente que tiene mayores de 65 años, ¿ya? Es un criterio de gravedad. ¿Ya? Entonces tenemos acá, no dice si es diabético, alguna enfermedad de base, ¿no? ¿Tiene criterios para internarse? ¿Qué dice? ¿Qué dice el curso 65? Sí. ¿Cuánto está el curso 65? Ya, la conciencia, el estado de conciencia, ¿cómo está? ¿No nos dice? Ya, pongámosle 0 todavía, bueno, nos dice. No, ya. La urea. 50. El nitrógeno Sí, ureico está es mayor de... sí, o 34. Sí, la urea equivale a más de 34. Si lo convertimos, entonces sería 50. Es un punto, ¿no? Más la edad, 2 puntos. Sí. ¿Ya? ¿Qué más La tenemos? respiración. La respiración. Respiración no. No, 0, ya. ¿Qué más? Sí. La presión arterial sistólica, sí. Está normal. Entonces tiene 2 puntos, ¿no? En total. ¿A dónde va este paciente? ¿Va a su casa o se hospitaliza? Se Ingreso hospitaliza. hospitalario. ¿A dónde va? ¿A cuidados intensivos o a salas generales? Sala general. Sala general. Sala general. Muy bien, a sala general, ¿no? Ya ven que todo en la mente, no necesitan tantas tablas.
¿Y qué tratamiento sugieren para este paciente? Si ya lo interna, ya el paciente está dirigido a salas generales. No requiere ventilación, no está hipotenso, así que no requiere vasopresores. Entonces, ¿qué tratamiento sugieren? De categoría 2. De categoría 2. ¿Cuál sería el tratamiento que ustedes sugerirían en este paciente? Por ejemplo, unas cefalosporinas de tercera generación, ¿no? Endovenoso. Ceftriaxona, por ejemplo. Más, si es un paciente más de 65 años, puede tener neumonías también por gérmenes atípicos, aunque su cuadro es típico, ¿no? Pueden asociar de un macrólido. Bien, puede ser solo ceftriaxona, logramos en unas 24 horas, porque la presentación es una neumonía típica, ¿no? Doctor, ¿y una fluoroquinolona? También pueden asociarle con una levofloxacino, ¿sí? También pueden asociarlo. Ahora eso más lo guardamos para un paciente que tenga más, un riesgo para pseudomonas, ¿no? Tenemos acá riesgo de pseudomonas, un paciente que tendría que haber usado antibióticos de amplio espectro en los últimos meses, un paciente con corticoterapia, un paciente que venga de asilos de repente, ¿no? Fibrosis quística. Entonces, es un paciente que puede tener algún riesgo de pseudomonas, entonces en ese caso se le podemos dar algunos medicamentos antipseudomónicos, ¿no? Bien. Entonces la neumonía es causa importante de mortalidad, especialmente en aquellos pacientes con factores de riesgo, y la primera causa de muerte etiológica. Ya saben que el agente infeccioso principal, ¿cuál es? El neumococo, ¿ya? Escalas importantes, hay que saberlas, como la Q65, el CBR65, ya saben, eso hay que aprenderlo. Eso nos va a ayudar mucho en la práctica clínica, ¿ya? El PCI es más complejo, eso más nos ayuda más en las unidades de cuidados críticos, ¿no? Estamos en UCI, de repente voy a hacer el PCI, ¿ya? El tratamiento, ya saben que debe iniciarse lo más pronto posible, ¿ya? Si tardamos el tratamiento y sospecha fuerte de neumonía, tenemos que usar el tratamiento hasta que vengan los resultados de los cultivos que hemos solicitado, si es que tenemos ahí laboratorio, pues podemos afinar el tratamiento en el caso que lleguen los resultados de los cultivos. Y si no, hay que seguir con el tratamiento empírico basado en los genes más frecuentes, basado en los factores del paciente, ¿ya? Tenemos que usar el antibiótico lo más pronto posible, ¿ya? Basado en la escala de severidad. Entonces, debemos hacer el uso de antibióticos lo más pronto posible, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, las diapositivas, yo soy el delegado del curso, ¿me la alcanza por vía WhatsApp o correo? No sé por cuál medio se le haga más. Eran para subirlas, creo, a la plataforma, de repente las subo, si no se las pasan, ¿eh? Ok, doctor, entonces va a tratar de subirlas a las plataformas y si no ya... Si no, ya ¿quién es el delegado? ¿Alex, creo? Sí, Alex Escárate, sí, doctor. César Alexander está mi nombre, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Si no, terminamos la sesión por hoy día. ¿Ya? Doctor, tengo una pregunta con respecto al tratamiento. Sí. Estaba viendo de que inicialmente a un paciente ambulatorio, según las guías, lo primero que se le tiene que dar es amoxicilina. Así es. Una penicilina de tercer orden, pero justo también vi en sus diapositivas, no le entendí muy bien esa parte de la amoxicilina con el ácido clavulónico. O sea, sé que el ácido clavulónico es un inhibidor de las beta-lactamasas, pero ¿se le puede dar directamente a un paciente de vía de tratamiento ambulatorio? Sí, miren. En cuanto al tratamiento ambulatorio se divide en dos. Uno, si tienen factores de riesgo, o lo otro, si no tienen factores de riesgo. Si no tienen factores de riesgo, yo he tratado con amoxicilina, inclusive hay un estudio de sensibilidad del INS, donde el neumococo es sensible. Ahora, la amoxicilina lo dan en dosis altas, ¿no? No 500 como para una infección respiratoria alta, sino 1 gramo cada 7 días. Eso lo podemos dar a un paciente sin factores de riesgo, sin comorbilidades, ¿no? Ahora, si es un paciente con factores de riesgo, paciente
adulto mayor o alguna comorbilidad y que tiene una neumonía de repente grave, que de repente lo podemos manejar en forma ambulatoria. Entonces, ahí sí los gérmenes son un poquito más resistentes, entonces ahí tenemos que asociarlo con un inhibidor de beta-lactamasa, que es la amoxiclavulánico, ¿ya? Entonces, ahí sí debemos dar amoxicilina con ácido clavulánico. 1 gramo también igual, no 500 sobre 125, sino el doble, 1 gramo cada 8 horas. ¿Ya? En pacientes con factores de riesgo, amoxicilina con ácido. Inclusive hay que asociarle a un macrólido, ¿no? Un macrólido podemos asociar a citromicina o claritromicina. Porque estos pacientes con factores de riesgo pueden tener gérmenes resistentes o gérmenes atípicos, ¿no? Bien. El macróleo, doctor, entonces se adicionaría cuando el paciente ya presenta un NAC con factores de riesgo. Así es, un macrólido bioral. La citromicina generalmente lo hace con acitromicina, 1 gramo cada 24 horas por 3 días, hasta 5 días en el caso de neumonía, ¿no? Bien. Ya, perfecto, doctor. Doctor, disculpe, ¿podría poner la diapo de tratamiento de grupo 1 con factores de riesgo? Acá estamos. Ya, este sin factores de riesgo, amoxicilina, podemos darle. Yo he dado amoxicilina en pacientes con sospecha de neumonía, sin factores de riesgo, y que no tienen una escala del curso, está en 0 y 1, así que han ido bien. ¿Ya? No es necesario darles ceftriaxona, cefalorina cuando están en una neumonía leve, mejor dicho, ¿no? Si no cuentan con amoxicilina, puede darle cualquier otro macrólido, ¿no? Doxiciclina. Ahora, si tienen factores de riesgo, ahí sí, como le decía, ¿no? Amoxiclavulánico, por la resistencia asociada a un macrólido de repente, porque estos pacientes pueden tener algún germen atípico, ¿ya? ¿Bien? Hacemos el tratamiento. Gracias, doctor. Grupo 2, ¿no? Generalmente cuando llegan al hospital, las horas generales, le damos ceftriaxona más algún macrólido, ¿ya? Cubriendo neumococos y gérmenes atípicos, ¿no? Ya bueno, lo de BUS está asociado a pseudomonas, antipseudomónicos, a estafilococos, vancomicina o lenisulisis, que es meticilino resistente. Eso ya nos va a arrojar también el cultivo, ¿no? Más adelante. Doctor, si el paciente no tolera vía oral, de arranque se le da intravenosa de cefalosporina de tercera, como la ceftriaxona. Si no tolera la vía oral, sí, le tenemos que dar ceftriaxona y si no tolera, ya está avisando que ese paciente no va a ir bien, así que es mejor internarlo en sala general, ¿no? Si está haciendo un tratamiento de salud, dejando, es mejor observarlo ahí, ¿no? Y darle el tratamiento con ceftriaxona, el endovenoso, algunos días, y ves que tolera, le cambias a un medicamento vía oral. Puede ser también una cefalosporina de segunda que viene vía oral, o puede ser también amoxicilina a dosis altas, o tratar de que termine todo el tratamiento, ¿no? Hasta que tolere la vía oral. Ah, ya, perfecto. ¿No? Bien, el día... Tenemos la próxima clase conmigo, que es de COVID-19, que está en boga, ¿ya? Doctor, disculpe, en esta clase veremos la neumonía típica por COVID-19, ¿verdad? Las neumonías que se están presentando por COVID-19, sí, generalmente son las virales, que son las que producen patrones intersticiales, que lo vamos a ver. Hay muy rara vez una condensación. Cuando está ya con una condensación, sospechemos más que está sobreagregándose a una neumonía bacteriana, ¿no? Se agrega una bacteria, ¿ya? Cuando hemos tenido acá el brote de influenza, por ejemplo, muchos de ellos hicieron, bueno, aparte de la neumonía viral, se agregaron bacterias, ¿no? Que producían esos patrones alveolares. ¿Ya? Bien. Bien. Nos vemos para la próxima clase. Cuídense, quédense en casa. Ok, doctor. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor, muchas gracias.